Muy bien. Vamos a hablar de este movimiento literario, el romanticismo en Latinoamérica. ¿Ya? Este movimiento importante en Latinoamérica. Hay que recordar que un movimiento literario, un movimiento cultural agrupa a una serie de personas que tienen ideas, que tienen pensamientos en común. Hay algo en común que los va a agrupar, ¿no? Y ya sea en las formas de expresar su literatura o ya sea en cuanto a la forma de concebir la literatura misma, ¿no? El mundo, la forma de concebir la realidad también, ¿no? Y también tiene que ver con los anhelos, los deseos que uno tiene para la sociedad. Muy bien, en ese sentido es que el romanticismo se va a desarrollar en Latinoamérica, ¿no? En América mismo, ¿no? Este romanticismo, como ustedes sabrán, es una copia, es un calco de lo que ocurría en Europa, ¿no? El romanticismo propiamente dicho es europeo, pero este romanticismo va a expandirse tanto que va a llegar a tierras americanas, ¿no? Especialmente a tierras latinoamericanas. Pero para entender el romanticismo, ¿ya? Para entender al romanticismo hay que establecer también cuál fue su contexto, ¿no? En qué época se desarrolló el romanticismo. Es importante siempre contextualizar todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, ¿no? Es importante la correcta contextualización, ¿no? De lo que ocurre o de lo que va a ocurrir o de lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso es que decimos que el romanticismo se desarrolla en la primera, segunda mitad del siglo XIX, ¿no? En un contexto de post-independencia. ¿Y a qué me refiero con la post-independencia? Pues me estoy refiriendo que es en esta etapa, ¿ya? Es en esta etapa en la que los pueblos americanos van a desprenderse del yugo español, van a alejarse del dominio español y van a erigirse como países independientes, países autónomos, ¿no? Repúblicas independientes, ¿no? Este periodo de guerra, de convulsión militar, producto de la independencia, porque la independencia hay que recordar que costó mucho trabajo, costó mucho esfuerzo, mucha sangre fue derramada en nombre de la independencia. Toda esta guerra contra España va a originar una gran inestabilidad política, ¿no? Cuando ya se asientan las repúblicas, va a haber todavía una gran inestabilidad, ¿no? Esa inestabilidad es aprovechada por un país, ¿no? Un país que, si bien no lo va a dominar militarmente, sí lo va a hacer económicamente. Estoy hablando de Estados Unidos, que es a partir de este momento que va a expandir sus redes, va a expandir su influencia en los diversos países de América, ¿no? Estados Unidos se va a definir ya como una potencia económica y también como una potencia militar, ¿no? Otra característica de este contexto del siglo XIX es que los gobiernos, ¿no? Los gobiernos de los países ya van a ser dirigidos por militares, ¿no? A eso le vamos a llamar el caudillismo militar. Por ejemplo, en el Perú son varios los presidentes, ¿no? Que eran también generales, que también eran militares, ¿no? Por ejemplo, por mencionar solamente a dos, ¿no? Ramón Castilla y Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? En ese contexto es que se desarrolla el romanticismo, ¿no? El romanticismo que va a tener como características, tres características principales. Ya primero, la subjetividad. ¿Qué quiere decir la subjetividad? ¿Ah? Cuando hablamos de subjetividad, quiere decir, ¿no?, que los autores, los escritores románticos, se van a fijar especialmente en los sentimientos que ellos pueden transmitir, ¿no? Va a haber una preferencia por el sentimiento sobre la razón, ¿ya? Esa es una de las características del romanticismo, ¿no? Otra característica del romanticismo es el apego
a lo popular. ¿Y qué ocurre con esto del apego a lo popular? ¿No? ¿Qué pasa con esto? Es que los autores del romanticismo se van a sentir atraídos no por lo noble, sino más bien por aquello que resulta propio de los pueblos, ¿no? Ese sentimiento patriótico, ese sentimiento nacional que envuelve a la mayor cantidad de personas, ¿no? Al pueblo. Aquellos que de repente no tienen la posibilidad de acceder a las altas esferas económicas, ¿no? Sino más bien a ese pueblo trabajador, a ese pueblo que tiene que esforzarse día a día, ¿no? A las costumbres populares, a las tradiciones populares, ¿no? El escritor romántico se va a pegar mucho a eso. Y también, otra de las características del romanticismo, justamente que tiene que ver con la característica anterior, es el amor por la naturaleza. Es a partir de este momento, ¿no? En que se va a tocar ya, se va a tocar el ambiente latinoamericano, ¿no? Se va a explorar el ambiente latinoamericano como una fuente de belleza. ¿Está bien? El ambiente latinoamericano, sus sierras, sus costas, su selva, es sinónimo de belleza. Entonces ellos van a explorar todo eso, ¿no? Y se va a revalorar ese amor por lo propio, ¿no? Ese amor por lo nacional, ese amor por lo originario, ¿no? Por eso menciona ahí, que es una también de las características del romanticismo latinoamericano, el amor por la naturaleza justamente americana, ¿no? Si bien el romanticismo era un movimiento europeo, ya que se traslada a América, es a través de estas obras que ya se va a poner en manifiesto, ¿no? La belleza de nuestros pueblos, ¿no? El sentimiento también de nuestros pueblos, el sentimiento del hombre americano, ¿no? Del hombre andino, del llanero, del gaucho, del mapocho, etcétera, etcétera. Y los representantes de este romanticismo latinoamericano van a ser primero Esteban Echevarría, con su obra El Matadero, José Hernández, autor argentino, importantísimo, con su obra Martín Fierro, y Jorge Isaacs, a quien vemos ahí en la pantalla, con su obra María. ¿Ya? Primero, Esteban Echevarría. ¿Qué decimos de él? A ver, Esteban Echevarría es un pensador y escritor argentino, ¿ya? Considerado como el iniciador del romanticismo latinoamericano. Y si bien Esteban Echevarría no pudo publicar sus obras, ya las obras de Esteban Echevarría no fueron publicadas, las conocemos gracias a que Juan María Gutiérrez va a encontrar estas obras de Esteban Echevarría, ¿no? Obras importantes como El Matadero y Elvira o la novia de plata. A su vez también se encuentra José Hernández, ¿no? Este militar, político, periodista y poeta argentino va a ser considerado como el máximo exponente, ¿ya? Va a ser considerado como el máximo exponente de la literatura argentina, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a su obra Martín Fierro, ¿no? Dice ahí, su obra Martín Fierro es considerada la obra cumbre de la literatura argentina. Y es que a través de esta obra escrita en verso, ¿ya? Va a narrar, ¿ya? La historia de Martín Fierro, ¿no? Va a retratar toda la nacionalidad argentina a través de este personaje Martín Fierro, donde se le muestra al gaucho no de una forma, no se le muestra como alguien ignorante,
¿no? No se le demuestra como alguien carente de modales, carente de educación, sino al contrario se le muestra a Martín Fierro como alguien sabio, como alguien valiente, ¿no? Rebelde, fuerte, ¿ya? Ese es el valor que le agrega José Hernández a su obra, El gaucho Martín Fierro, que tiene una segunda parte, que es La vuelta de Martín Fierro, ¿no? Estas obras son quizás las más importantes dentro de la literatura argentina, por tratarse de obras que van a explicar no solamente su origen, ¿no? Su personalidad como argentino, sino va a ser considerado también una obra fundacional, ¿no? Una obra fundacional de la literatura argentina, ¿no? Esta es una obra fundacional, que apertura a esta nueva corriente de la literatura romántica en Argentina, ¿no? Funda, mejor dicho, la literatura argentina, argentina propiamente dicha, como algo nacional a través de su obra Martín Fierro. Y finalmente tenemos también a Jorge Isaacs, ¿ya? Escritor colombiano, ¿ya? Se le va a considerar el iniciador de la novela latinoamericana, ¿ya? Proveniente de una familia judía, conversa al catolicismo, que va a pasar mucho tiempo, cuando joven, ¿ya? En la hacienda de su padre, en el Valle del Cauca, ¿no? Su única novela va a ser esta que vemos aquí, María, ¿no? Escrita en 1867. La única novela de Jorge Isaacs, quien va a tener una obra bastante corta, ¿no? Va a tener una obra bastante corta, pero no por eso deja de ser importante. La obra, en realidad tiene otros poemas, ya tiene un poemario, pero tiene un poemario y además tiene unas recopilaciones que no fueron publicadas por él, eh, pero es muy breve su obra, ¿no? Es muy breve la obra de Jorge Isaacs, ¿ya? Por eso se considera, ¿no? Como una de sus únicas obras, ¿no? Se considera que tiene dos, aunque se han encontrado algunos escritos más de Jorge Isaacs, ¿no? Pero sin duda lo más importante que escribió Jorge Isaacs es María, ¿ya? Y atentos a esta novela, ¿no? A esta novela, atentos a esta novela, que es perteneciente al género narrativo, cuya especie es la novela. También pertenece a la corriente literaria del romanticismo, ¿ya? Trata sobre el amor infortunado entre dos jóvenes, y además esta historia se produce en un espacio colombiano, ¿no? Está dividida en 65 capítulos, y en esos 65 capítulos va a contar la historia de Efraín, ¿ya? Y María. ¿Qué ocurre con Efraín y María? Atentos con esta historia. Efraín y María eran muy jóvenes, unos niños, unos chiquillos, que eran muy buenos amigos. Pero por azares del destino, pues se tienen que separar, ¿no? Se separan, y cuando ellos se vuelven a encontrar ya adolescentes, ¿no? Ya unos jovencitos, ¿ya? Nace entre ellos un amor bastante fuerte, un amor bastante enraizado a sus espíritus, ¿no? Que los va a llevar a manifestar una sensación de amor infinito, ¿ya? ¿Y qué ocurre con esta pareja? Pasa lo siguiente, ¿no? Ambos establecen una relación, ¿no? Están dispuestos a casarse, están dispuestos a tener una vida en común, a pesar que eran bastante jóvenes. Sin embargo, algo va a golpear la dicha de ambos enamorados, ¿no? ¿Y qué va a ser? Va a ser eh, la enfermedad que va a sufrir María, ¿ya? Esta enfermedad que sufre María, si bien ahora es bastante tratable, ¿no? Ahora es, digamos, en cierto caso, ¿no? Si con un buen tratamiento es totalmente inofensiva, ¿ya?
En ese tiempo tratarla era un poco distinto, ¿no? Era un poco dificultoso, ¿ya? La enfermedad que tenía María era la epilepsia, ¿no? Esta enfermedad donde uno convulsiona, ¿no? Y en esa convulsión va atrofiando algunos órganos internos. El producto de esa enfermedad, el padre de Efraín prohíbe la relación entre ellos, ¿ya? Prohíbe la relación entre su hijo y María y hace de todo para separarlos. En ese hacer de todo es que envía a Efraín, lo envía a Londres para que estudie medicina. Efraín, ¿no? Aunque no quería separarse de María, tiene que verse forzado a viajar. Pero estando ya en Londres, ellos encuentran la forma de comunicarse, de intercambiar palabras de amor, ¿no? Encuentran la forma de mantener viva esa llama de amor que ellos iban a cultivar hasta el último suspiro que van a tener, ¿no? Sin embargo, pues como sabemos, las cosas no siempre salen como uno las piensa, ¿no? Las cosas no siempre son como queremos. Y a veces el destino nos trae cosas desdichadas, ¿no? Es en este viaje de Efraín, cuando él se encontraba bastante lejos de Colombia, ¿no? Bastante lejos de María, es que ella sufre un ataque producto de su propia enfermedad, ¿no? Su salud se resquebraja, ya la salud de María se debilita, y cuando él decidido a volver a Colombia a encontrarse con su amada, eh, vuelve, regresa para cumplir con ese fin. Sin embargo, María, para eso, ya ha fallecido, ¿no? Para eso María ya no está con vida, ¿no? Este golpe de la vida va a afectar demasiado a Efraín, quien se va a encontrar sumergido en la desdicha, ¿no? En la desolación, en la depresión, ¿no? ¿Por qué? Producto de la muerte de su amada, ¿no? Aquella persona esa persona que había querido tanto, que había amado tanto, ya no estaría nunca más con él, ¿no? Y bueno, y así es, de eso se trata la historia de María, ¿no? Por eso es que el tema central dice ahí es el amor infortunado entre dos jóvenes, ¿no? Infortunado, claramente, ¿no? Al final no pueden estar juntos, ¿no? Muy bien, entonces, eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que vamos a ver.